Aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Viene que mucha gente, 31 de diciembre, echan mano de cuanto agüero hay. Hoy ve uno la gente haciendo muchas cosas especiales y hay muchos agüeros raros en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia la gente acostumbra ponerse los cucos amarillos, ¿no? La ropa interior amarilla. ¿Saben cómo es en Argentina? Rosados. En Argentina se ponen ropa interior rosada, ahí los que suben son los hombres, ¿no? Yo no me pondría. Si es rosado, no son el estilo, pero en Argentina acostumbran ponerse ropa interior rosada desde el 31 de diciembre como buen augurio, ¿cierto? En Dinamarca, por ejemplo, ¿saben qué hacen en Dinamarca? No lavan la loza donde sirvieron la cena de fin de año. Y no es que coman desechado. Dice, ay, no, chévere, no sirven desechado. No, ellos la loza donde sirvieron la cena de fin de año, esa la rompen como un buen augurio para ellos. Eso hacen en donde, en Dinamarca. En Irlanda lo que hacen es golpear las paredes con un pan francés, con un baguette, pan francés, y empiezan a darle garrote a las paredes para que no falte el alimento durante todo el año en la casa. Eso hacen en Irlanda. Ni hablar de nuestra Colombia, porque aquí sí es que hacemos de todo, ¿no? La espiga, ¿cierto? La vuelta a la manzana, ¿cierto? Las uvitas. Una manzana encima del tamal. No. Ponen una manzana y le dan la vuelta, no es la vuelta a la manzana, sino que ponen una manzana y le dan la vuelta. Pero en Colombia hacemos de todo y hacemos un montón de cosas raras. Y lo comen a medianoche con los bolsillos llenos de plata. Lleno, algunos se ponen lentejas, ¿cierto? Lentejas en los bolsillos, que el baño de champaña, que las hierbas dulces, ¿cierto? Que las hierbas amargas, los desahumerios. Lo cierto es que nuestra cultura, o sea, la mayoría de gente espera que a través de los ritos y a través de estas cosas, pues les empiece el bien en el próximo año. Pero hay actitudes que las personas exitosas aplican, que son las que dan resultado, y relativamente pocas personas en el mundo lo hacen. Pero esto es lo que generalmente las personas exitosas hacen. Generalmente, en fin de año, las personas exitosas hacen dos cosas: evalúan, número 2, y planean. Se fijan metas. Eso hace una persona exitosa. Una persona supersticiosa pues va a recurrir a los agüeros. Pero una persona exitosa, generalmente evalúan lo bueno, lo malo, los aciertos, desaciertos del año, y planean lo que viene para el nuevo año. Ese es un buen ejercicio. Es por eso que en la nota de voz que enviaba a través de los diferentes grupos nos invitaba de manera especial a fijarse metas. Pero el primer ejercicio debe ser el evaluar. Reitero, aciertos, desaciertos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cuáles lecciones aprendidas nos quedaron del año? ¿Qué no debería repetir en el año 2024? Y planear corregir lo que hicimos mal. Y fijarse metas, objetivos, ¿sí? ¿Qué voy a alcanzar durante el próximo año? Es importante que si no ha hecho esta tarea, entonces tome unos minutos. Créanme, eso no le toma más de 10-15 minutos. Saque ese tiempo el día de hoy, tome ese tiempo de pensar a dónde quiere llegar, en qué área necesita crecer, y escríbalo. En ese sentido, la autoevaluación es un excelente insumo, porque en ese evaluar, o sea, decir, uy, en eso estoy colgado, necesito crecer en eso. Eso debería estar en las metas del próximo año. Aquello que usted encontró débil en su propia vida debería estar en las metas del año
Siguiente, alguno dirá, pastor, es que a mí no me gusta tener metas porque cuando uno no las logra, entonces se desanima y se siente mal por no lograrlas. El no lograr las metas no debe ser una excusa para no tenerlas. Necesitamos las metas. Es como, cuento la historia de una señora, meta para el año 2020, bajar 2 kilos. Meta para el año 2021, bajar 3 kilos. Meta para el año 2022, bajar 4 kilos del año 2022. Meta para el año 2023, bajar ¿cuántos? 5 kilos. Y al ver que como que no iba logrando la meta, dice, meta para el 2024, luchar contra los estándares de belleza impuestos por la sociedad consumista. Esa será mi meta, luchar contra esos estándares falsos impuestos. Pero no importa, tenía una meta, no importa, tenía una meta. Y nosotros necesitamos tener metas. Son necesarias para la vida, tienen muchísimos beneficios. Número 1, nos brindan enfoque. Las metas nos ayudan a enfocarnos. Nos dan un lugar a donde apuntarle. Recuerde, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier bus lo lleva. Las metas nos dan el enfoque. Las metas nos permiten medir el progreso. Cuando usted tiene una meta, usted puede medir si realmente está avanzando o no. Cuando usted no tiene metas, eso es muy subjetivo. La meta sí le ayuda a medir si realmente está avanzando o no. Tercero, las metas facilitan la toma de decisiones, porque las metas establecen prioridades. Pues como yo tengo las prioridades establecidas, eso me ayuda en la toma de decisiones. Siguiente, las metas promueven el cambio, nos ayudan a cambiar. Entonces son buenas desde todo punto de vista. Y hay un gran peligro en no tenerlas. El principal peligro de no tener metas es el estancamiento. Es el quedarnos en la zona confort. Y la zona confort es la zona más peligrosa para un ser humano. La zona confort es de las zonas más peligrosas para un ser humano. Entonces cuando no tenemos metas, me estanco, me quedo ahí, me atornillo a la zona confort. Y una cosa lleva a la otra. Cuando yo me estanco, ¿qué produce eso? Falta de motivación para la vida. Nada importa. O sea, la vida como que pierde sentido. ¿Por qué pierde sentido? Porque no hay metas, porque no hay objetivos, porque me siento estancado. Entonces no le encuentro sabor. No le encuentro sabor a la vida. Y claramente esto no es lo que el Señor quiere para nosotros durante este nuevo año. La buena noticia del Señor es que en Él podemos cumplir nuestras metas. Sí podemos cumplir nuestras metas. Y eso que hemos escuchado a lo largo de estos minutos previos, no es más que ver el cumplimiento, es ver metas cumplidas. Estamos viendo metas cumplidas porque en el Señor podemos cumplir nuestras metas. Y este año 2024, si el Señor no ha regresado, si el Señor no tiene con vida, será un año para cumplir nuestras metas. Para eso será ese año. Me gustaría que anime su hermano esta mañana y dile, vamos a cumplir nuestras metas en este 2024. Sí lo vamos a lograr, sí vamos a cumplirlas. Ahora, ¿ya hizo este ejercicio? ¿Se tomó ese tiempito de establecer algunas metas? Y si ya lo hizo, bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las metas para el nuevo año? Uno dirá, pues tengo que comprarme el carro, tengo que ampliar mi casa, tengo que remodelar, voy a aprender a manejar, voy a aprender un nuevo idioma, viajar, voy a aprenderlo a conocer, ¿sí? Y de pronto alguno dirá, Señor, mi meta durante este año, muy espiritual, mi meta durante este año será mantenerme humilde. Por eso solo te pido una pequeña mansión, solo te pido un pequeño yate, un pequeño viaje, una pequeña limusina, un pequeño viaje para conocer a Europa, cosas sencillas. Y a veces uno critica, no, gente chicanera que pide esas cosas. Pero hay algo importante en esto y en esta actitud, amados.
es que no debemos tener miedo a fijarnos en metas grandes. No debemos tener miedo a fijarnos en metas grandes. Si pastor, pero es que si uno se fija una meta muy grande y no la alcanza, entonces lo mismo, se va a frustrar. Esas metas grandes, las metas más grandes, si usted quiere tener una meta sabia, necesitamos fijar metas a corto, a mediano y a largo plazo. Si su meta es una meta grande, tenga claro que muy posiblemente esa es una meta a largo plazo. ¿Sí? Esa será una meta a largo plazo. Pero será una meta, necesitamos tenerla ahí. No debemos tener miedo de fijarnos metas grandes. Mire, recordemos ese texto de Génesis, capítulo 13, versículos del 14 al 15. Mire la verdad tan tremenda que nos presenta este texto. Lot separándose de Abraham. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira, ¿hasta dónde? Lo más lejos que puedas, en todas las direcciones. Al norte, al sur, oriente, al occidente. Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, oriente, occidente. Yo te doy toda esa tierra, tan lejos como alcances a ver. ¿Sí? Y a tu descendencia como posesión permanente. ¿Hasta dónde le iba a entregar el Señor posesión a Abraham? ¿Hasta dónde él iba? Si él veía poquito, pues iba a hacer poquito. Por eso el Señor le dice: extiende tu mirada tanto como puedas. O sea, mira más allá, mira amplio, mira grande. Por eso, amor, no debemos tener miedo a fijarnos metas grandes. ¿Hasta dónde iba a tener posesión Abraham? Hasta donde alcanzara a ver. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Hasta donde alcancemos a ver. Hasta donde alcancemos a ver, vamos a poder llegar. Por eso es que el ejercicio de fijarse metas es tan importante. Porque el fijarse metas nos obliga a mirar a futuro. Nos obliga a mirar allá. Por eso es tan importante, reitero, este ejercicio de plantearnos metas. Y es un ejercicio muy importante en un día como este. Y como este asunto de las metas es tan importante para la vida, quisiera compartirle a la luz de la palabra en esta mañana 3 metas que todo creyente debería tener para este año 2024. Quiero compartirle 3 metas que todo creyente debería tener en este nuevo año. De hecho, ese es el título del mensaje del Señor de esta mañana para la iglesia. 3 metas para el año nuevo. Y estas metas son tan importantes que si conseguimos estas metas, el conseguir estas metas nos van a ayudar a conseguir el resto, todas las metas que nos fijamos. Si nosotros conseguimos esas tres nos van a garantizar que podamos alcanzar todas las demás que nosotros nos fijemos. Lo invito a que por favor me acompañe al libro del Éxodo, al capítulo 33. Vamos a estar leyendo los versículos del 12 hasta el 23. Segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 12 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo.
Déjame ver todo tu esplendor, insistió Moisés. Reina Valera dice, te ruego el que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase con todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrán verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Bendito Dios, tu palabra es prosperada para aquello que la envía siempre, Señor. Sí, hoy podemos ver este ejemplo de Moisés reuniéndose contigo, Padre, enfrentando los retos de la vida en oración. Padre, queremos aprender de él, aprender de su ejemplo. Bendito Dios es amado. Te ruego, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén completamente concentrados en ti en esta mañana, en todo nuestro ser. De manera que esta palabra tuya cumpla tu propósito dentro de nosotros. Bendito Señor. Responde las preguntas que se está haciendo tu pueblo en esta mañana. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aquí vemos esta charla de Moisés junto con el Señor. ¿Cómo se ve esta charla? Cuando nosotros miramos el capítulo 32, estamos leyendo el 33, capítulo 32, ¿qué acaba de hacer el pueblo? El becerro de oro. Moisés allá con el Señor 40 días, 40 noches recibiendo la ley de Dios y el pueblo abajo emparrandado, haciendo un becerro de oro, ¿sí? Rindiendo a los dioses, le dijeron a Aarón. Cuando el Señor se entera de eso, se enciende su ira y habla con Moisés. Dice, saca a este pueblo, llévalo a la tierra prometida, porque yo soy fiel y les voy a cumplir lo que les dije. A pesar de que se han portado como se han portado, lo que yo les prometí lo voy a hacer. Pero yo no voy con ustedes. Voy a enviar un ángel que va a ir delante tuyo, Moisés, para que los pueda llevar a la tierra prometida. Después de esto, la gloria del Señor dejó de manifestarse en medio del campamento de Israel. Y Moisés lo que hizo fue armar una tienda de reunión fuera del campamento, a las afueras del campamento. Y en esa tienda se reunía el Señor personalmente con Moisés. Allá Moisés hablaba con el Señor, dice el texto que hablaban cara a cara, con esa confianza como están dos amigos hablando, pero era fuera del campamento. Ojo que este no es el tabernáculo. Esta es la tienda. Algunos dicen que posiblemente era la tienda personal de Moisés, él armó afuera y él ahí se reunía con el Señor. Pero este fue el principio, lo que más adelante se establecería que sería el tabernáculo de reunión. Entonces el texto que acabamos de leer muy posiblemente corresponde a una de esas charlas del Señor en la tienda de reunión con Moisés. Ahí es esa charla privada de Moisés con el Señor la que estamos viendo en este momento. Y Moisés tenía un gran proyecto por delante. ¿Cuál era ese proyecto? Llevar a la nación de Israel, introducirle a la tierra prometida. Esa era la tarea del proyecto que Moisés tenía. ¿Y cómo enfrenta este desafío? ¿Cómo lo hace? Orando. Enfrenta este desafío orando. Y en medio de su oración él está presentando tres peticiones. Y estas tres peticiones que él hace, nosotros podemos extraer estas tres metas que serán claves para este año 2023-24.
Mira lo que dice los versículos 12 y 13. ¿Cómo empieza esta charla, esta oración de Moisés? Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, qué debo hacer. Otra versión dice: muéstrame tu camino, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente, por favor, que los israelitas son tu pueblo. Él está intercediendo, porque cuando el Señor se enoja, dejó de llamarlo mi pueblo. Usted verá los primeros versículos del capítulo 33, dice: toma ese pueblo, esa gente que tiene con la piedra afuera, toma esa gente y llévala allá. ¿Sí? Vemos al Señor enojado. Pero en esta petición de Moisés nosotros vemos esta primera meta para el año nuevo, y es que en el nuevo año necesitamos conseguir la dirección de Dios. Amén. Esta debe ser nuestra primera meta, porque esta es la oración de Moisés: dime qué quieres que haga, qué es lo que yo debo hacer, porque si actuamos conforme a su voluntad, vamos a estar seguros. Ojo, actuar conforme a la voluntad de Dios no significa que todo nos sale bien, y no significa que son caminos sin obstáculos. Eso no es lo que significa andar en la voluntad de Dios. Significa que vamos a estar seguros, porque Moisés está orando: muéstrame tus caminos. Y recordemos, los caminos del Señor, ¿cómo son? ¿Amplios y espaciosos? No. ¿Cómo es el camino que conduce a la vida eterna? Angosto, estrecho, incómodo, dijo el Señor. ¿Sí? Y Moisés está diciendo: muéstrame esos caminos. Pero aunque sean estrechos, aunque sean incómodos, son los caminos que más nos convienen. Recordemos esa característica. Estamos buscando la voluntad del Señor, y recordemos esa característica de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y ojo, es buena y agradable en sus resultados. Buena y agradable en los resultados, porque el proceso no es agradable. ¿Cómo nos duele eso de parecernos a Cristo? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos cuesta muchas veces? No es agradable en el proceso, pero sí en el resultado. El resultado es agradable y es buena en el resultado, y es perfecta en el proceso. Porque cuando estamos en la voluntad del Señor, uno ve cómo todas las piezas empiezan a encajar solitas, sin ningún esfuerzo, perfectamente sincronizadas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. El lío, ¿cuál es? Que en el mundo la gente busca más lo agradable. La gente le da prioridad a aquello que es agradable, así no sea bueno. Ojo, que todo lo que es agradable, que el hecho de que algo sea agradable no significa que sea bueno. El hecho de que algo sea agradable no significa que sea bueno. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los helados? ¿A quién le gustan los helados? ¿A quién le gustan los helados de crepes? Capricho de maracuyá, Copa Suprema, bueno, lo que sea. Va uno allá y compra los helados. Uno dice: son tan deliciosos que uno diría: sería capaz de alimentarme de esto todos los días. Un día de un helado, otro de otro. Pero si lo hiciéramos de esa manera, ¿cuál sería el resultado? ¿Sería bueno? El resultado no sería bueno. ¿Sería agradable? Sí, digamos que por un tiempo sería agradable. Un día probar uno, otro día probar el otro, como por variar, ¿cierto? Pero si tu dieta fueran solamente helados, el resultado no sería bueno. El hecho de que algo sea agradable no significa que el resultado sea bueno. Y realmente lo que importa es el resultado. Eso es lo que importa. Entonces, es esta buena voluntad del Señor, agradable en el resultado y perfecta en el proceso, la cual nosotros debemos buscar. Necesitamos encontrar. Y como el texto no lo deja ver, conocer esa voluntad no es tan sencillo. No es imposible de ninguna manera, pero tampoco es que sea tan sencillo. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre de comunión.
Lo que el texto nos deja en el mismo capítulo 33, que él hablaba cara a cara con Dios. Era un hombre que tenía esa confianza con el Señor. Sin embargo, ¿por qué obra de esta manera? Porque se siente confundido. Siendo un hombre de comunión, en un momento de la vida se siente confundido respecto a la voluntad de Dios. Y por eso dice el versículo 12. Ya, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo. Pero es que no me has dicho que vas a enviar conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y puedo con tu favor. Si a Moisés le pasó, ¿no nos podría pasar a cualquiera de nosotros? ¿Estar confundido respecto a la voluntad de Dios? Claramente que nos puede pasar. La buena noticia, que también nos deja el texto, es que Moisés encontró la respuesta. Es que Moisés encontró esa voluntad, porque esa voluntad sí está disponible para nosotros. Claramente está disponible. Encontró respuesta. Porque nuestro Dios es un Dios que habla. Y es un Dios que tiene su forma de hacernos entender su voluntad. Ahora recordemos por un instante, ¿cuáles son esas fuentes o cómo realmente podemos conocer la voluntad de Dios? Número uno, lo que está haciendo Moisés es la oración. Moisés dice, no sé qué hacer, ¿qué hago? Orar al Señor. Número dos, tenemos claro, la lectura de la palabra. A través de la lectura de la palabra, nuestro Dios nos habla. ¿Cómo más nos habla Dios? A través de las circunstancias de la vida. A través de las circunstancias de la vida, Dios nos está hablando. A través de las circunstancias agradables y a través de las circunstancias desagradables. A través del ejercicio de nuestros jefes, de nuestros padres, de nuestras autoridades. Ahí Dios nos está hablando, porque Dios gobierna, la voluntad de Dios se cumple a través de las autoridades que tiene establecidas. A través de eso cumple sus planes y sus propósitos. ¿Cómo más Dios nos habla? A través de la palabra predicada. Hasta el día de hoy Dios utiliza a sus profetas. Personas que dicen, así dice el Señor. Y en medio del culto, escuchando la predicación, también podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo más nos habla Dios? A través de nuestros hermanos en la fe. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y somos el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está en los hermanos, a través de ellos una simple palabra te puede estar diciendo, y no necesariamente es porque Dios me está mostrando, me está profetizando, no. Alguna simple palabra, un simple comentario que te llega de alguno de los hermanos, te puede estar diciendo mucho de parte del Señor, aunque también pueda haber el don de palabra de sabiduría que específicamente llega a tu hermano y te dice, mira, el Señor me está mostrando esto. ¿Sí? Óralo, revísalo. ¿Sí? Y ponlo delante del Señor. ¿Sí? Porque eso también está. Ahí el Señor nos habla. Y Dios, como también habla Dios. Dios es tan maravilloso que aún nos habla a través de los incrédulos. Amén. Aún en personas allá afuera en la calle. A este mismo Moisés, en un momento que estaba súper agotado con su carga ministerial, ¿quién le habló? Su suegro. Que no creía en Dios. Él no era creyente. Él no era creyente, dice, hijo, pero venga, usted qué es lo que está haciendo. Usted no puede con la carga de toda esta gente. Dios le habló a través de un incrédulo. ¿Alguna vez te ha hablado Dios a través de un incrédulo? Varias veces. Varias veces. A veces uno encuentra gente de afuera que no conoce nada de Dios, que tiene más fe que uno dice, ay caramba, yo quisiera la fe que tiene ese tipo. De verdad. Y a veces uno se siente como avergonzado. ¿Sí? Recuerde, entre todas estas fuentes, eso sí, el filtro siempre es la palabra de Dios. O sea, cualquiera de estas fuentes que esté afirmando, tiene que concordar lo que dice con la Escritura, con la palabra de Dios. Pero cuando la misma palabra de Dios no es totalmente clara, ¿a dónde debemos acudir? Al secreto del Señor. Al secreto del Señor. Porque esta es la charla de Moisés con el Señor, ¿en dónde? En la tienda de reunión, en el secreto. Entonces, en últimas, si no estamos siendo clara la dirección de Dios, ¿qué necesitamos hacerlo? Encerrarnos a orar y a estar atentos a la palabra de Dios. Encerrarnos con el Señor. Y no espere, me voy a encerrar 5 minutos, 15 minutos hoy. Si te vas a encerrar con el Señor, tienes que tener dispuesto como mínimo medio día. Mínimo. Eso realmente es un encerrarse con el Señor.
Si tú vas a estar, y no es que esté mal estar 5, 10 minutos, 1 hora, como hacemos en nuestro tiempo con Dios, pero si estás buscando una respuesta especial del Señor, necesitas encerrarte con Él como mínimo medio día. Ojalá nadie. Señor, dime, házmelo saber. Y el Señor tiene sus modos. Y el Espíritu Santo va a confirmar esa palabra en tu corazón. Y va a traer esa convicción a tu corazón. Entonces, la primera meta del próximo año, ¿cuál va a ser? Conseguir la dirección de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué decisión tomo? Muéstrame tu camino. No tomar decisiones sin consultar al Señor, simplemente en el impulso, en la emoción. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a esta primera petición de Moisés? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 14 al 16. Yo mismo iré contigo. Y eso tan lindo. Y te daré descanso. Respondió el Señor. Y Moisés le replica, o vas con todos nosotros, Señor, o mejor, no nos hagas salir de aquí, porque si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra si tú no estás con nosotros? Y aquí encontramos la segunda meta clave para el nuevo año. Y es que la segunda meta es caminar en la presencia de Dios. Primero, necesitamos conocer su voluntad. Encontrar la voluntad de Dios. La segunda, caminar en la presencia de Dios. Ese es uno de los rasgos de una verdadera iglesia pentecostal. Una sana iglesia pentecostal. Nosotros como una iglesia pentecostal no buscamos las señales. Buscamos al dador de las señales. Las iglesias de falsa doctrina, las iglesias neopentecostales, ellas se enfocan en las señales. ¿Qué quieren ellas? Milagros, señales. A nosotros nos interesa el dador de las señales, más que las mismas señales. Y eso es lo que está mostrando Moisés aquí, que le interesaba era el dador de las señales, no solo que le interesaban las señales. Versículo 15, o vas con todos nosotros, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Y este Moisés nos está dejando una gran verdad en su ejemplo. Es que, amados, es mejor un desierto en la presencia de Dios que una tierra donde abunda la leche y la miel sin Dios. Es mucho mejor un desierto en la presencia de Dios que una tierra donde abunda la leche y la miel sin Dios. Y ojo que este era un hombre que conocía la abundancia y la opulencia, porque él fue criado como hijo de Faraón. Él fue criado en estrato 8, en el reino más opulento de la tierra en su momento. Él fue criado como un estrato 8. ¿Sí? Él tenía todo lo que quería. Él conoció la abundancia, él conoció la riqueza, pero en el desierto conoció a Dios. Y él dice, yo prefiero esto. Yo prefiero un desierto contigo. Para mí es mejor un desierto en tu compañía, en tu presencia. Porque él conocía que en últimas la abundancia sin Dios se convierte en un problema. Abundancia de bienes, de plata, sin Dios se convierte en un problema. Y eso que dice Moisés, a pesar de que parece obvio, no es tan fácil de entender. Eso no es tan fácil de entender. No es fácil entender. Es preferible estar en una clínica un 31 de diciembre con Dios que estar en un hotel 5 estrellas sin el Señor. Eso realmente es mejor. Y la gente allá afuera anda obsesionada, tan obsesionada, tratando de alcanzar la comodidad. La comodidad es una obsesión. Trabajan y se esfuerzan tanto por conseguir lo mejor. Quieren un mejor trabajo. Y está bien. ¿Para qué? Para que tengan mejores ingresos. Súper. ¿Para qué? Para poder vivir en un mejor barrio. Bueno,
tener un mejor carro, ponerse mejor ropa, viajar a mejores lugares. Para muchos es una verdadera obsesión alcanzar la comodidad. Y lo vemos aún dentro de la iglesia, amados. Aún dentro de la iglesia nosotros lo vemos. De manera que a algunos no les importa si para alcanzar esa comodidad tienen que apartarse del Señor. No les importa que si para mejorar su calidad de vida tienen que dejar de ir a la iglesia o descuidar su devoción. Porque lo que importa es llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Poder llegar a esa tierra tan anhelada. Es que ponte a pensar con nuestro corazón. ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué pasaría? No pensemos en el primero porque es festivo, pero 2 de enero, día hábil. Aparece una propuesta que te dice, mira, te vamos a dar 4 veces lo que te ganas. 4 veces tu sueldo, te vamos a pagar, no sé, estás un mínimo, son 4 mínimos. Si te ganas 2, te vamos a pagar 8 millones, lo que sea. Te vamos a dar 4 veces tu salario, solo que eso implica es que vas a tener que trabajar absolutamente todos los sábados y todos los domingos del año. Absolutamente todos. Pero te voy a dar 4 veces lo que te ganas. Dime si no es verdad que eso cuenta. Eso lo pone a pensar. Claro que pone a pensar. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho esa tierra prometida, nos interesa mucho la leche y la miel. Y a veces no nos importa que eso implique quedarnos sin Cristo y quedarnos sin la presencia del Señor. Reitero, a Moisés no le importaba seguir viviendo rodeado de arena. Sin esa arena estaba el Señor. No le importaba. Moisés tenía claro que al fin de cuentas ese desierto era un lugar de tránsito. Porque él tenía claro que no fuimos diseñados para el desierto. Ninguno de nosotros, como ninguno de los hijos de Dios, fue diseñado para el desierto. Fuimos diseñados para pasar por el desierto, pero no para quedarnos ahí. ¿Qué fue lo que el Señor pensó para nosotros? Claramente la tierra prometida. Eso fue lo que el Señor pensó para nosotros. El desierto es un lugar de tránsito. Es decir, que la diferencia, amados, no la hace el lugar o la condición en que estamos. Lo que hace la diferencia es con quién estamos. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que nos da satisfacción no es el lugar o la condición en que estamos, es con quién estamos. Y reitero el ejemplo. Piensa en esto. 31 de diciembre. ¿De qué te serviría estar en Dubái, aburrido en un hotel? ¿No es mejor estar en la panadería de la esquina con la persona que amas? Con un ser querido y tenerlo ahí, poderlo abrazar, poderlo besar, poder charlar. ¿No es mejor? ¿Qué hace la diferencia? ¿Con quién estás? No en dónde estás o en qué circunstancia estás. Ese con quién estás es lo que hace, la persona con quien estás es lo que hace la diferencia. Por eso dice Moisés en el versículo 16, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tú y tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? ¿Qué nos diferenciaría de ellos? Porque es la presencia de Dios la que marca la diferencia en nuestra vida. Ahora pregunta, ¿cómo hacemos para caminar con el Señor? El profeta Amós nos brinda una clave muy importante. Mire lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 3. Para caminar con el Señor. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces, si queremos caminar con Dios, lo primero que necesitamos hacer es ponernos de acuerdo con Él. Ponernos de acuerdo con Dios. Y reitero, en este texto vemos a Dios apartándose del pueblo. Inicialmente les dijo, yo ya no voy con ustedes. La presencia de Dios dejó de manifestarse ahí en medio del campamento. ¿Por qué?
Por el pecado de ellos, por sus ídolos, por su idolatría. Porque el pecado es lo que hace que la presencia de Dios se aparte. Nuestros ídolos hacen que la presencia del Señor se aparte. Nuestros amores, que amamos un montón de cosas que no son Dios. Que buscamos llenar nuestro corazón y satisfacer y alegría en cosas que no son Dios. Y entonces la presencia de Dios se aparta. Y alguno dirá, pero venga pastor, usted dijo que Dios era omnipresente, que Dios está en todas partes. ¿Cómo puede ser posible que la presencia de Dios se aparte si Dios está en todos lados? Es que el punto, amados, es que el pecado nos hace insensibles a la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios no está ahí, es que por causa del pecado no conseguimos sentirla, no conseguimos experimentarla, porque el pecado nos endurece. Viene la dificultad que tienen aquellos que han caído, que se han involucrado en pecado y que han buscado retornar al Señor. Viene la dificultad que tienen inicialmente para volverse a conectar. Inicialmente es el primer reencuentro con el Señor. Es duro porque están endurecidos por causa del pecado. Llegan a la iglesia o al frente escenario y dicen, yo no siento nada, porque es el pecado que los ha endurecido. Sin embargo, la presencia de Dios sigue estando ahí y seguimos teniendo acceso a Él. Y hay otro ejemplo en la Escritura que nos enseña de cómo caminar con el Señor, y es el ejemplo de Enoc. ¿Se recuerda la historia de Enoc? Dice muy poquito Génesis 5 respecto a Enoc, pero todo lo que dice es contundente. Dice, ¿cuántos años caminó el Señor Enoc con el Señor? 365 años. O sea, un año de años, pues, por decirlo así. 365 años caminó Enoc con Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo llevó para no conocerlo. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 11, el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, vivió una vida apartado de todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Vive apartado de aquello que quiere caminar con Dios. Apártese de aquello que desagrada a Dios. Y es que piensen esto. Usted, digamos, quiere conseguir amistad con una persona, pero esa persona fuma. Y usted siente el humo del cigarrillo y dice, ay no, pues ¿alguien ya le ha pasado eso? Que le ha tomado repulsión al olor del cigarrillo. Dice, pues sí, muy chévere y todo, pero es que usted puede ser bendito al cigarrillo. O sea, yo no, con eso no puedo. ¿Sí? Recordemos que el Señor es puro. Completamente puro. ¿Sí? Entonces necesitamos abandonar aquellas cosas. Es decir, si yo quiero acercarme a tal persona y sé que no le gusta, piénsanos que se están cuadrando, ¿cierto? Aquella se quiere cuadrar con el aquel. Ya le echó el ojo, ella le echó el ojo a él, como siempre, como por cerrar. Le echó el ojo. Le echó el ojo. Pero él le dice, mira, es que no me gusta cuando te pones esa blusa anaranjada con esa balaca verde. No me gusta. Entonces, si ella va a querer salir con él el otro fin de semana, ¿se va a poner la blusa verde? La blusa naranja con la balaca verde. Pues no, va a buscar una que diga, oye, ¿cómo me gusta verde con ese vestido? Qué bien que te des con ese vestido. ¿Sí? Qué bien que te des. Entonces, ¿qué haría uno el otro fin de semana para encontrarse con esa persona? No, como el vestido que sé que le gusta. De eso se trata el caminar con el Señor. ¿Sí? Y dice el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ¿quiénes caminan con Dios? Los que creen. Los que le creen a Dios, los que creen en Dios y los que le creen a Dios, esos son los que caminan con Dios. Y no hay duda, amados, que la vida de Enoc fue una vida de consagración. Pero más que una vida de consagración, la vida de Enoc fue una vida
de fe. De fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Noé agradó a Dios. Y mira lo que nos está dando el autor de los Hebreos. Porque después de nombrar a Enoc, nos recuerda que Dios es galardonador de quienes le buscan. Después de nombrar a Enoc, dice: Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, que muy posiblemente, en algún momento, Enoc también sintió como que el Señor se le escondía. Ya como que no aparece, no encuentro al Señor, ¿dónde está? Pero ¿qué hacía Enoc? Lo buscaba, no se quedaba quieto, no se quedaba tranquilo con eso. ¿Y qué pasaba? Lo encontraba. Y su galardón, su recompensa era la presencia del Señor. Recordemos lo que dice el profeta Jeremías: vosotros me buscaréis, vosotros me hallaréis. ¿Cuándo me van a encontrar? Cuando me busquen de todo corazón, cuando me busquen de verdad, cuando me busquen con todo su corazón, ahí entonces me van a encontrar. Por eso, amados, si nosotros llegamos a sentirnos lejos de la presencia de Dios, claramente necesitamos buscarlo, creer en su palabra, creer en lo que Él dijo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y si no lo estamos sintiendo: Señor, yo sé que tu presencia está aquí, por favor, déjame sentirte, manifiesta tu presencia. Pídele a Dios que se manifieste y Él lo va a hacer. Se lo aseguro, amado. La gente que practica brujería y que se mete en ritos de brujería, haciendo ese tema de ceremonias, y los demonios se manifiestan. ¿Cuánto más el Espíritu Santo de Dios se manifestará con sus hijos? Es lo que dice Lucas. ¿Cuánto más dará Dios, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? Claro que hay un Dios deseoso de manifestarse. Y esa presencia de Dios, necesitamos creer que Él lo hará. Porque al fin de cuentas, amados, la presencia de Dios en nuestra vida no es el resultado de nuestra pureza. La presencia de Dios en nuestra vida es la evidencia de su gracia, o es el resultado de su gracia. Porque eso es lo que dice el Señor en el versículo 17 a Moisés. Dice: está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor. Reina Valera dice: pues cuentas con mi gracia, has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Me caíste bien, te considero mi amigo. No es porque seas muy bueno, Moisés, es porque te amo. A pesar de que no eres bueno, a pesar de que no eres bueno, el Señor decide manifestarse con nosotros. Otro detalle para caminar con el Señor en este 2024, para cerrar este punto, es que, si usted quiere caminar con Dios durante este año 2024, no deje de congregarse. Porque caminar con Dios es mantener la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo en ese momento? Aquí está el cuerpo de Cristo. Aquí están los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted viene, se reúne, usted está caminando con Dios, está teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Si usted quiere caminar con el Señor, debe permanecer conectado, cerca al cuerpo de Cristo. Y con eso cerramos este punto. Ahora, hay una tercera petición, que es la que Moisés está haciendo. Y mira esa petición, que no es cualquier petición. Dice el versículo 18: déjame verte como en todo esplendor, insistió Moisés. Reina Valera dice: muéstrame tu gloria. Y esto nos habla de esa tercera meta que todos necesitamos para el año nuevo. Recordemos las dos metas. La primera es ¿cuál? Conseguir la dirección de Dios. La segunda, caminar en la presencia de Dios. Y la tercera, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios es
necesario. Y qué bueno que en este año 2024 uno de los propósitos y una de las metas que usted apunte, porque estas tres tienen que estar en su listado, tienen que estar estas: conseguir la voluntad de Dios, caminar en la presencia de Dios, y esta tercera, crecer en el conocimiento de Dios. Y es que mire, una de las metas comunes que generalmente la gente pone, muchos dicen que quieren conocer lugares. Yo quiero viajar a Europa, conocer el mar. Yo que lo conozco muy bien a través de fotos y de videos de YouTube, pero algún día voy a conocer el mar, Dios mediante. Pero algunos dicen, yo quiero conocer el mar. Entonces, ¿qué hace la gente? Se planea, ¿cierto? Se programa, dispone presupuesto para ello, empieza con tiempo a ahorrar. Nuestro es para la ida a San Andrés. Entonces vamos a ahorrar esta plática. O algunos de ellos más impulsivos dicen, raya la Ecodensa 48, ¿cierto? 48, pues no importa, lo importante es que lleguemos allá, pero disponen recursos para ello. Disponen recursos. Y entonces cuando están allá, entonces suben sus fotos a Facebook, a Instagram, algunos hasta chicanean. Mi primera empanada en Roma. Sí, se toman ahí la foto, ¿no? Pues, súper, se glorían de los lugares que conocen. Van a Miami, entonces conocen a Messi, se encontraron a Messi allá en Miami, entonces se toman la foto allá con Messi. Y se nos olvida, amados, algo muy importante que dice el profeta Jeremías, y se glorían en todo aquello. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 9, versículo 24? Si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de chicanear de algo, por ponerlo en versión Colombia habla hoy, ¿sí? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de qué? De conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho, con justicia, pues es lo que a mí me agrada. Al Señor, nuestro Dios, es un Dios a quien le agrada el amor, el derecho, la justicia. Qué lindo. Y ese es uno de los Dios que tenemos, amados, que queremos conocer y experimentarlo todo. Menos a Cristo. Una de las tragedias de la iglesia moderna es que hay muy poca hambre por Cristo. Muy poca hambre por Cristo. Reitero, y andamos por todo lado cuanto nos ofrecen. Andamos por la vida de aquí para allá, buscando aquello que nos alegre. Y buscamos la alegría y la satisfacción en un montón de cosas que no son Cristo. Y entonces, cuando nos faltan esas cosas, nos sentimos tristes. Y algunos hasta piensan que Dios les ha fallado. ¿Por qué? Porque no puedo disfrutar de mi ídolo. Dios me falla. Entonces Moisés abre nuestros ojos y nos recuerda, amados, una de las lecciones que nos está dejando Moisés es que debemos valorar la presencia de Dios por encima de todo. Debemos valorar la presencia de Dios por encima de todo. Para Moisés la presencia de Dios era más importante que la leche y la miel. Era más importante que una tierra donde dos personas cargaban un racimo de uvas. Era tan mala esa tierra que se sentaban todos para cargar un racimo de uvas. ¿Cómo sería esa tierra? Pero Moisés dice, a mí me interesa más el Dios dueño de esa tierra que esos racimos de uvas que están allá. Entonces, si hay algo en lo que debemos crecer, amados, una meta clave en el próximo año, crecer en el conocimiento de Dios. Y la buena noticia es que Dios quiere revelarse en nuestra vida. Es que de hecho, la creación está diseñada para, o el propósito de la creación, ¿cuál es? Es revelar la gloria de Dios. Pablo, cuando escribió a los romanos, él dice, Romanos 1, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Dios se revela a través de la creación. Esa armonía de toda la creación, ese ajuste fino de todo el universo,
nos revela esa perfección y esa grandeza de Dios. Dios se da a conocer. Es decir, que cuando alguien mire la creación, hasta el más ignorante tiene que decir, es imposible que esto no lo haya diseñado alguien. Eso tan perfecto alguien tiene que haberlo diseñado. ¿Cómo es que esos cardúmenes de peces nadan en el mar, millones de peces en un cardumen y nadan por y no se estrellan? ¿Cómo es que miles de aves, en una manada de aves, están juntas a menos de 5 centímetros la una de la otra y son capaces de volar en diferentes direcciones sin estrellarse? ¿Cómo es posible esto? ¡Wow! Alguien tiene que haber diseñado eso. Y no solo la creación está diseñada para revelar a Dios. Todas las circunstancias de la vida están diseñadas para revelar a Dios. Miren, una de las quejas más comunes de los ateos es: ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? ¿Alguien le ha reclamado por eso? ¿O alguien le ha preguntado? ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas? ¿Por qué Dios permite las catástrofes? ¿Por qué Dios permite masacres? ¿Por qué si Dios es tan poderoso como dice, por qué no acaba con el diablo de una vez por todas? ¿Por qué no lo acaba, cierto? Porque hasta el diablo es el diablo de Dios. Hasta el diablo obedece a los propósitos de Dios. Pregunto, cuando alguien me pregunta eso, yo lo reitero. ¿Cómo se revelaría la justicia de Dios? ¿Cómo entenderíamos que Dios es justo si no hubiera maldad que castigar? Si no hubiera maldad que castigar, no podríamos entender el concepto de la justicia de Dios. Dios permite maldad, la cual Él va a castigar, para que a través de ese castigo nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios justo. Recordemos que nuestra mente es así infinita. Estamos comparando nuestra mente contra la mente del Creador del universo. ¿Cómo se revelaría la misericordia de Dios si no hubiera maldad que perdonar? ¿Cómo entenderíamos que nuestro Dios es un Dios misericordioso si no hay a quien perdonar? La misericordia se expone, se da plenamente a través del ejercicio del perdón. Por eso es que Dios permite la maldad, una maldad que Él va a perdonar y que Él perdona, para que podamos discernir y entender lo que es la misericordia de Dios. ¿Cómo se revelaría el poder salvador de Dios si no hubiera milagros que realizar? Si no hubiera crisis de cuál rescatarnos. ¿Cómo se revelaría entonces el poder y la gloria de Dios? ¿Entiendes? El interés del Señor a través de toda la creación y de todas las circunstancias es revelarse. Es darse a conocer su pueblo. Dice el versículo 19, y el Señor le respondió a Moisés hasta esta petición: muéstrame tu gloria, muéstrame quién tú eres. Voy a darte pruebas de mi bondad. Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo de quien quiero ser. Dios bondadoso, Dios compasivo, Dios clemente. Para que eso sea revelado, tiene que haber un mal. Tiene que haber una crisis sobre la cual para mostrar compasión. ¿Entienden? Y el Señor sigue dándonos pruebas una a través de su bondad. ¿Dónde libera esas pruebas de su bondad? En medio del desierto. No hubo otro lugar donde el Señor manifestara tanto su bondad como el desierto. No hubo otro lugar donde los portentos de la Biblia. Una cosa son los milagros, otra cosa son los portentos, las cosas extraordinarias de Dios. Los portentos de la Biblia, Dios los hizo en el desierto. En el contexto desierto es donde Dios hizo sus portentos: abrir el mar, hacer llover pan del cielo. Esos portentos de Dios, ¿dónde se vieron? En el desierto. Y ahí estaba la bondad del Señor, una y otra vez, alimentando casi 3 millones de personas en medio de un arenal. Todos los días, una y otra vez. Y hasta el día de hoy es en el desierto y es en el dolor, amados, donde el Señor una y otra vez nos sigue dando muestra de su bondad. ¿O no lo ha hecho así contigo? Amén. Conmigo también.
una y otra vez. Y hay una aclaración importante, Moisés. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte ahí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Aquí vemos al Señor revelándose parcialmente o a cuentagotas. O sea, podrás verme pero no del todo. ¿Por qué? Porque esa misma presencia de Dios que nos es tan necesaria, al mismo tiempo nos es peligrosa. Esa presencia, esa gloria de Dios que nos es tan necesaria, al mismo tiempo nos es peligrosa. Recuerdo ese video, es que me encanta esa ilustración del proyecto Biblia refiriéndose a la santidad de Dios. Y muestran a Dios como si Él fuera el sol, que Él está perfectamente. Y sin la luz del sol no podemos vivir. Dependemos de la luz del sol. Pero ¿qué pasa si nos acercamos demasiado al sol? Ni siquiera lo podemos mirar directamente. Nos vela, quedamos ciegos. O sea, si nos podemos mirar directamente, sin gafas, sin protección, quedamos ciegos. Pues esa misma presencia, esa misma energía, ese mismo poder que es tan vital para nosotros, nos es al mismo tiempo peligroso. ¿Por qué el Señor no quería ir con ellos? Los versículos de 3 al 5. Mira la explicación que el Señor, ¿por qué es que no quiero ir con ustedes? Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron esas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. Y mira, el Señor se lo reitera. Pues el Señor les había dicho a Moisés, dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Entonces, cuando el Señor decide no revelarse plenamente a Moisés, no es porque sea un envidioso y no es porque no quiero que te conozca a Moisés, no, lo está protegiendo. Moisés, solo hasta aquí te puedo mostrar, porque si te muestro más, te voy a hacer daño. ¿Entienden esta imagen de la gloria de Dios? Nuestro Dios es un Dios glorioso. Pero nuestro Dios es un Dios temible, al que le debemos temor, reverencia, respeto supremo, porque no estamos delante de cualquier persona, estamos delante de alguien que es capaz de destruirnos. No podemos ser irreverentes con el Señor. Como algunos se refieren al pachuchito, no es que mi parcero. Claro que necesitamos, Él quiere que tengamos confianza, pero no que seamos confianzudos con Él. Pero es tan extraordinario este Dios, que este mismo Dios temible también es amoroso, asequible, tierno y compasivo. Es un Dios cautivador. Por eso no hay nada en toda esta creación, no hay nada en este mundo tan glorioso como nuestro Dios. No hay nada que puedas encontrar, que puedas buscar, que dijera, wow, lo encontré. No, nada va a superar al Señor. Nada es tan glorioso como Él. Nada es tan sublime, tan grandioso, tan extraordinario. Y entre más lo conocemos, más nos cautiva. ¿Por qué Moisés dice esta hambre? Muéstrame tu gloria. Porque él ya había probado y después de probar, dice, wow, esto está demasiado bueno, quiero más. Dame más, yo quiero más de ti. Cuando yo tuve la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, el primer fruto que fue, yo necesito más de Dios. Acabé de ser bautizado por el Espíritu Santo y digo, necesito más palabra, más Biblia, más de la presencia, más de Dios, más de esto. Esa es la reacción de aquel que conoce al Señor, de aquel que está conociéndolo. Esto es lo que escribe Pablo cuando dice, cuán insondables son la multitud de tus conocimientos. O sea, yo te conozco un poquito más y me doy cuenta de lo ignorante que soy. No conozco nada, pero quiero conocer más.
y quiero conocer más, y ahí está inquietud. Reitero, me preocupa el hecho de que la iglesia quiere aprender de todo, experimentarlo todo, aprender economía, filosofía, aprender matemáticas, ingeniería, y eso está súper, eso está excelente, quieren conocer todo, aprender de todo. Pero en muchos se percibe muy poco interés por crecer en el conocimiento de Dios, por conocer más a Dios, por conocer más al Señor. Es importante conocer a Dios, por supuesto. Es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque mi conocimiento de Dios determina cómo afronto el dolor. Y ese es uno de los innegociables de la vida. La forma como tú afrontas el dolor depende del grado de conocimiento que tengas de Dios. De eso depende la forma como tú afrontes el dolor. Porque cuando conocemos a Dios, afrontamos el dolor con seguridad, con esperanza. Pero cuando no lo conocemos, nos desesperamos. Y muchos corren incluso a quitarse la vida. Por eso necesitas conocerlo más, que esas son las metas de ese próximo año. Tomar las escuelas, seguir discipulando, acceder al seminario bíblico. Necesitamos conocerlo más, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios demasiado grande. ¿Qué hace grande a nuestro Dios? Se lo explico. Yo no sé si usted vio la película La lista de Schindler. Con eso cierro. ¿Alguien vio la película? Sí. La lista de Schindler. Es excelente. Es una historia que muestra el holocausto judío a mano de los nazis. Como este hombre Schindler consigue salvar, rescatar varios judíos, y es una historia real. La historia de la lista de Schindler es una historia real. Si usted ve la lista de Schindler, uno de los antagonistas o de los más malos es el criminal de guerra llamado Amon Leopold Gott. Es que está en alemán. Amon Leopold Gott. Así se llamaba ese tipo. El tipo era austriaco. Una oficial de la SS, que era el Servicio de Seguridad de Hitler. Este tipo era un carnicero. Y si usted ve la película, usted va a darse cuenta que este tipo mataba a judíos por puro físico placer. Por el placer de que eran judíos, y los mataba. Y experimentaban con ellos. Y hacían un montón de cosas con los judíos. De hecho, al actor que lo interpretó, que fue Ralph Fiennes en la película, le trajeron a una sobreviviente del holocausto judío, a la señora Mila Pfefferberg. Ella ya era una viejita, pero ella cuando la vio vestida con su uniforme, las SS, y vio parte de la actuación, ella empezó a temblar y no pudo controlar sus esfínteres, porque volvió a sentir exactamente lo que ella sentía en el campo de concentración, siendo una niña, al estar delante de Jesús. Ese tipo era terrible, pero el punto es que en medio de la historia, Schindler toma a este general, tratando de persuadirse: ¿usted por qué los mata? Porque son judíos, porque son una raza inferior, porque son de lo peor, por una cosa, porque son judíos por deporte, los mata. Porque yo soy grande y tengo autoridad para hacerlo. Porque yo soy grande. Y Schindler, para persuadirlo, dice: ¿sabes qué te hace grande? Grande es aquel que, teniendo la autoridad para matar, decide perdonar. Ese es grande. Palmadita en el hombro y se fue. Y entonces, a partir de ahí, nos va a decir: este tipo empezó a perdonar. No perdonó a todos, pero con mucha más frecuencia perdonó muchísima más gente. Lo mandaba a parar ahí y le decía: te perdono. Te perdono, porque yo soy grande. Vete, vete. Te perdono la vida. Tengo autoridad para perdonarte la vida. Vete, vete, porque yo soy grande. Ese que se creía tan grande, el fin de la historia, tipo muere ahorcado. Siempre es condenado a morir en la horca después de que se termine la guerra. Pero ¿qué hace grande a nuestro Dios? ¿Qué es lo que hace grande a nuestro Dios? Que
teniendo el poder, teniendo la capacidad, teniendo la autoridad y teniendo motivos para destruirnos, suficientes motivos para destruirnos, no lo hace. No nos destruye. Teniendo tantos motivos, este Dios de gloria que dice, no los quiero destruir. No me acerco porque no los quiero destruir. Por eso nuestro Dios es un Dios grande. ¿Qué lo hace grande? Que es clemente y compasivo. Y decide revelarse a su pueblo de una manera segura, como lo hizo con Moisés. ¿Cuál fue la forma segura que le dijo a Moisés? Hay un lugar, párate sobre la roca. Párate sobre la hendidura de la roca. Y al igual que Moisés, amados, la única manera que nosotros tenemos para no ser consumidos delante de la presencia de Dios es estar de pie sobre la roca. Y como le escribe Pablo a los Corintios, la roca que los acompañaba era Cristo. Cristo en la roca. Al estar en Cristo, amados, estamos seguros para no ser consumidos por la ira de Dios. Porque la salvación no es ser salvos del infierno y ser salvos de la ira del diablo. No. Ser salvos es ser salvos de la ira de Dios. El propio Jesús dijo, no teman a aquellos que matan el cuerpo, teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Aquel que tiene la autoridad para matar el cuerpo y el alma. A Él témanle. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que podría destruirnos. A estas pobres criaturas tomadas del polvo, simples criaturas tomadas del polvo, que nos rebelamos contra Él día a día. ¿Y por qué lo haces así? Estas criaturas tomadas del polvo, no tenemos por qué levantarnos delante de nuestro Dios. El Señor es tan bondadoso, tan compasivo, nos permite seguir respirando. Nos permite seguir respirando con una esperanza de un día salir de esa tierra a una gloria eterna, a un lugar donde sí lo vamos a poder ver plenamente, donde sí lo vamos a poder ver plenamente, y delante de decir, wow, lo encontré, wow, no hay nada más grande, no hay nada mejor. Es Cristo aquel que no permite que seamos consumidos por la ira de Dios. De manera que a través de Jesucristo podemos ver la revelación plena de su gloria sin ser destruidos. Al ver a Jesucristo, ahí vemos la revelación plena de su gloria sin nosotros ser destruidos. Necesitamos crecer en este conocimiento de Dios, amados. Que este año 2024 sea un año para andar en su voluntad. Sea un año para caminar con Él. Pero sobre todo, amados, sea un año para conocerlo. Para conocerlo a Él, para conocerlo mucho más. Conocerlo de verdad. Y cierro con esta frase, amados, mientras nos preparamos para la cena del Señor. Se pueden hacer mercy para proceder con la cena, para que cerremos la cena. En el nuevo año no debe haber una meta superior a la de querer ser como el Hijo de Dios. En el nuevo año no debe haber una meta superior a la de querer ser como el Hijo de Dios. Que esa sea nuestra meta. Que esa sea nuestra principal meta. Te invito a que te pongas de pie esta mañana. Que demos gracias al Señor por su palabra. Y que si tienes esas metas escritas, si hiciste la tarea, si hiciste el ejercicio, las presentes al Señor.